Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban una cordial bienvenida a este culto dominical de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, correspondiente al 14 de marzo de 2021. Damos gracias al Señor porque una semana más nos permite reunirnos y tener este espacio para conocerle más a Él, para darle gracias por lo que hace en nuestras vidas. Tenemos en primer lugar el segmento dedicado a los niños, con una enseñanza, una canción, luego la adoración y alabanza a nuestro buen Dios, y a continuación la prédica de su palabra, continuando con la serie del mes de marzo, titulada La importancia de la presencia y acompañamiento en tiempos de prueba, en esta ocasión a cargo de nuestro hermano Edwin Chamorro. Que el Señor hable a cada uno de nuestros corazones en esta reunión. Bienvenidos. Buenos días, mis chicos y mis chicas. Vamos descubriendo más acerca de la creación de Dios. Que lo disfruten. Recordemos, en el día 1 fue el día y la noche. En el día 2, el cielo y el agua. Y hoy vamos a ver qué nos tiene preparado Génesis en el capítulo 1, del versículo 9 al 12. Bienvenidos. Veamos si adivinas. Ve atentamente el número 3 y descubre lo que Dios creó ese día. Dios estaba contento de todo lo que había hecho hasta aquí y decidió en el día 3 hacer otras cosas más. El día 3 separó al mar de lo seco. A lo seco lo llamó tierra. Además, quiso que la tierra produjera toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Y Dios vio que todo estaba bien y se puso muy contento. Así fue que terminó el tercer día. Desde ese día tenemos las flores, tenemos las plantas, pero también tenemos los frutos que da la tierra. ¡Qué increíble! Te reto que encuentres 10 semillas en este dibujo. ¿Listo? ¡A contar! Aquí tenemos las hojas de trabajo del día 3. Llena, escribe y pinta. ¡Adiós! En el principio Dios creó los cielos y la tierra el primer día. A las tinieblas llamó noche, a la luz día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios llamó cielo al firmamento, fue la tarde y la mañana el día segundo. Las aguas separó el día segundo. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dijo Dios, produzca la tierra árboles y hierba el tercer día, y también creó las flores aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dos luces puso Dios, la luna y el sol el cuarto día. Las estrellas creó el mismo día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dios creó los
los peces del mar y las aves del cielo el quinto día. Volaron por el cielo, ¡qué alegría! Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. 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 Dios los animales creó y al hombre del polvo el sexto día. También a la mujer hizo aquel día. Demos gracias al Señor, tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Tú y yo, en unión, cantémosle al Señor. Dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Saludos, hermanas, hermanos de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y EBI. Bienvenidos y que la bendición esté con todos y cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero va también nuestro abrazo para aquellos amigos, hermanos en la fe, fraternos de otras congregaciones y en cualquier lugar donde se encuentren. Quiero, al comenzar a compartir, agradecer al Consejo Pastoral de la Iglesia por esta invitación para poder llevar esta reflexión. Y continuamos con la serie de este mes de marzo que se la ha denominado El valor de la presencia y acompañamiento en tiempos de prueba. El valor de la presencia y acompañamiento en tiempos de prueba. ¿Qué tal si me acompañan en la búsqueda de nuestro Señor? Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de llegar hasta ti
para saber más, acercarnos y alimentarnos del pan espiritual que emana de tu presencia. Bendice a todos y cada uno de mis hermanos, hermanas que ahora están conectados en línea. Que lo que voy a compartir venga de ti y sea de edificación para tu pueblo y también de agrado ante tus oídos. Unge y usa a este siervo para poder llevar tu palabra a mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, amén. Estamos, al menos acá en el Ecuador, a un año del inicio de la pandemia, de la emergencia sanitaria, de la presencia de ese virus COVID-19 o coronavirus. Hace un año casi exacto se declaró la emergencia acá en el Ecuador, comenzó el encierro, vino con ello un montón de problemas para todos y cada uno de nosotros. Reinventarnos, conocer opciones de trabajo, el teletrabajo, aquellos que pudimos seguir trabajando porque muchos no pudieron seguir en sus trabajos. Encerrados 1, 2 meses, no podíamos salir a las calles. Terrible realmente los primeros días y meses de la pandemia acá en el Ecuador. Tiempos de dolor, de incertidumbre. Algunos de nosotros siempre tienen una historia muy triste en algunos casos para contar. Y algún familiar, algún amigo cercano partió a la presencia del Señor y en medio de esta pandemia fue difícil el acompañamiento. En algunos casos nos dimos cuenta que teníamos casas, teníamos una familia, teníamos un trabajo y quizá todo lo necesario, pero quizá no habíamos construido un hogar y vinieron los problemas familiares. A las mamás les tocó duplicar o triplicar el trabajo doméstico, trabajo que tenían que hacerlo de sus oficinas, desde el hogar y acompañar a sus hijos e hijas en la escuela para que puedan hacer los deberes. En la escuela, digo, vía internet. Así que se está cumpliendo en nuestro país un año de la presencia de este virus. Y no se ha ido. Y acá en el Ecuador, a un año de esta experiencia, también hay la esperanza. Unos ponen la esperanza en la vacuna, otros, quienes creemos en Dios, la seguimos manteniendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la esperanza en Él. Porque es difícil, ¿no?, encontrarse con algo desconocido, con incertidumbre. Y a ratos, en medio de tanto dolor y sufrimiento, se venían pensamientos como: Dios está con nosotros, ¿o dónde está Dios? O quizá Dios nos abandonó. ¿Qué piensan? ¿Creen que nos abandonó en algún momento? ¿Por qué no acudimos a la palabra para ver si Dios ha estado y está aún con nosotros o nos ha abandonado en esta pandemia? Acudamos a la palabra y en esta ocasión nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Nahum, el primer capítulo. El primer capítulo de Nahum, el versículo 7, cuyo texto dice lo siguiente en la versión Dios habla hoy. El Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia. Protege a los que en Él confían. Tremendo, ¿no? El Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia, protege a los que en Él confían. Pero bueno, ¿y quién fue este Nahum, que dice que Dios es bueno, refugio en horas de angustia y protector de los que confían en Él? De acuerdo a este texto bíblico, conozcamos algo de Nahum. Se sabe que es uno de los profetas menores, dicen que es el séptimo de los 12 profetas menores. Escribió este libro del Antiguo Testamento y sobre todo lleva un mensaje anunciando que el imperio asirio y su capital Nínive van a ser destruidos.
Este imperio antiguo es considerado uno de los más crueles, uno de los más sanguinarios de esos tiempos. Y cuando hablo de esos tiempos me estoy trasladando al siglo VII antes de Cristo, a finales del siglo VII antes de Cristo, cuando tiene vigencia el mensaje de Nahum, anunciando la destrucción de este imperio que tenía dominado a los pueblos cercanos y había muchos abusos. Y entre ellos estaba obviamente el pueblo de Israel, que los consideraban Israel al pueblo asirio a sus enemigos. En esa época entonces Nahum sale con este mensaje. Nahum a propósito quiere decir el que da consuelo. Es decir, Nahum, como su nombre lo indica, traía palabra de esperanza, traía palabra de consuelo para aquellos que habían sido dominados, oprimidos por los asirios, por este imperio sanguinario que tuvo su vigencia en ese tiempo, hace 7 siglos antes de Cristo. Pero la palabra de Nahum fue vigente para esa época. Pero, ¿qué tal? Yo pienso que hasta el día de hoy tiene vigencia esa palabra del profeta Nahum. Este mensaje que anuncia la liberación de los pueblos oprimidos por los asirios trajo esperanza. El Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia, protege a los que en Él confían. Yo quisiera hacer hincapié en base a este versículo en tres cosas de lo que dice el profeta Nahum. La primera, el Señor es bueno. Eso ya lo afirma Nahum 7 siglos antes de Cristo. El Señor, Jehová, Dios es bueno. Muchas personas, incluso creyentes, pensaron que Dios nos había abandonado, pero no fue así. ¿Cómo es posible creer que Dios nos abandonó? Acá Nahum dijo ya que el Señor era bueno. Nahum dice que, como en la actualidad o en el Nuevo Testamento nos recuerda Juan en 3:16, que de tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es bueno, nos amó, nos envió a su Hijo para que derrame la sangre en la cruz y nos libere de los pecados. Algo parecido a lo que está diciendo Nahum en este primer capítulo y el versículo 7. Dios nunca no nos abandonó, pues su misericordia se renueva cada día su misericordia es nueva. Una evidencia de que Dios no nos abandonó durante este año de crisis y que no se ha ido todavía, ¿no? Crisis económica, crisis de salud acá en nuestro país y prácticamente todo el mundo, es el hecho de que usted y yo estemos aquí ahora, compartiendo este tiempo, compartiendo su palabra y hablando de la bondad, de la misericordia, del amor de Dios. Esa es una evidencia de que Dios es bueno, porque para que eso haya ocurrido es que Él nos ha protegido, nos ha dado el alimento, el cobijo, ha estado presente ahí en cada momento que nosotros le hemos invocado, nos ha respondido. Entonces, esa es una evidencia, una prueba de que Dios es bueno y ha sido bueno y no nos ha abandonado. En ningún momento Dios nos ha abandonado, a pesar que hemos tenido momentos muy tristes, muy dolorosos, y estos no han pasado, siguen. Así que eso es lo que nos está diciendo acá el profeta Nahum en este versículo 7 del primer capítulo. El Señor es bueno, y este, como digo, es el primer punto que quiero hacer hincapié. Ahora, por supuesto, alguien va a decir, ¿cómo que Dios es bueno? Pero si yo me quedé sin trabajo. Y efectivamente, las cifras oficiales acá en el Ecuador respecto del trabajo formal dicen que unas 700,000 personas se quedaron sin trabajo formal. Imaginémonos eso. 700,000 personas, más de 500,000 se quedaron sin trabajo. A eso hay que multiplicarle por lo menos por 2 o 3, porque estas personas con lo que ganan, esos recursos que generan, sirve para alimentar, sostener a la familia, y sin trabajo, encerrado, sin poder salir.
qué doloroso, qué triste. Y en medio de eso, con algún pariente enfermo o enferma. Y muchos, en el peor de los casos, fallecieron sin poder movilizarse de un lado a otro, sin poder acompañar en esos instantes de dolor. Qué difícil, qué duro que tocó vivir en este tiempo de pandemia, de coronavirus, de crisis. Dios es bueno. Así nos dice Nahum en el capítulo 1, el versículo 7 en esa primera parte. Dios es bueno. Pero no solo eso, nos dice en ese mismo verso 7, y aquí voy a la segunda parte, porque ahí se señala, Dios es un refugio en horas de angustia. Dios es un refugio en horas de angustia. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido angustia en este último año al menos? Me temo que todos hemos tenido algunos momentos de angustia, de desesperación, de preocupación, por cualquier causa, por cualquier razón. Hace pocos días atrás salí a caminar casi al año en el Parque Bicentenario y al terminar la caminata en las afueras me encontré con varios vendedores autónomos, algunos les dicen informales, que se apresuraban a tratar de vender sus productos a la gente que salía o que ingresaba, porque me imagino que esa es una de sus formas de vida y una de las ocasiones u oportunidades que tienen. Se me ocurrió tomar algunas fotografías. Me llamó la atención una señora que vendía en un balde papas con salchichas y desde un balde y una paila. Y hace rato que no había visto aquello y comencé a tomar fotografías. De pronto se me acerca un señor y me pregunta que para qué estoy filmando. Entonces yo le dije que me había llamado la atención aquello y que pensé que ya no existía estas personas autónomas que vendan salchipapas hechas en una paila y con el carbón en un balde. Entonces después el señor, todavía un poco desconfiado, comienza a hacerme otro tipo de preguntas y bueno, yo comienzo a escucharlo. Al final me contó que tenía 3 hijos pequeños y que él también era un vendedor ambulante, informal, y que si no trabajaba en eso no tenía para mantener a sus 3 hijos, que no podían conectarse a internet porque no tenía para pagar del internet, y si tenía para pagar el servicio de internet apenas tenía una computadora para que uno de ellos se conecte. Y cuando llovía y se tenían que ir del lugar porque se mojaban, se dañaban, se echaban a perder sus productos, y que con lo que ganaba a veces le alcanzaba para comprar un pollo y con ese pollo se mantenían durante toda la semana. Y en el peor de los casos dice que las autoridades municipales no les ayudan y más bien los desplazan, los sacan de los lugares donde ellos están tratando de vender, ganarse el pan de cada día. Y lo peor, dice, de todo esto es que algunos agentes les quitan los productos yéndose en contra de la ley. El señor, muy apenado, como que aprovechó esa instancia que yo le estaba oyendo, escuchando, para desahogarse. Y en algunos momentos él hizo pausas, se le escapaban las lágrimas y muy triste. No voy a decir que le evangelicé, le compartí el evangelio, no, simplemente lo escuché, pero al final le dije que todavía hay esperanza, que hay que confiar en Dios. Y él enseguida sintió y le vi que le vino una sonrisa. Sí, Dios nos ayuda, confiamos en Él, me dijo así. Y bueno, ya comenzaba a oscurecerse, él también tenía que atender ahí a algunos clientes y esos 10 minutos que conversamos me agradó la sonrisa que este vendedor autónomo compartió. Y claro, ya me imagino, no solo este es un caso, pero tantos otros hogares que no tienen ingresos, no tienen trabajos para ganar honradamente, al menos decía este señor, porque había otra gente que andan dedicados a delinquir, dedicados a robar, pero que él era una persona honrada que quería ganarse el pan de cada día honestamente. Entonces, ¿cuántos momentos de angustia que nosotros hemos vivido? Y la palabra en Nahum, en esta segunda parte del versículo 7 del capítulo 1, nos recuerda:
El Señor es un refugio en horas de angustia. Pero ojo, aquí viene un pequeño problema. Es verdad que Dios es un refugio en horas de angustia. Lo lamentable a veces es que nosotros lo buscamos solo en esos momentos de angustia. Lo buscamos como si Dios fuera un bombero para que venga a apagar un fuego. Con todo el respeto a los miembros de la Casaca Roja, por supuesto. A Dios no hay que buscarlo solo en los momentos de angustia. Sabemos que Él es un refugio. A Él hay que buscarlo todos los días, de manera constante, permanente. Claro, y ahí sí vamos a ver con mayor claridad que Dios no nos olvida, que Dios no nos ha abandonado. Así que esa es la segunda cosa que podemos extraer de este versículo. La primera, no se olvide, el Señor es bueno, Dios es bueno. El segundo, es un refugio en horas de angustia, pero no solamente en horas de angustia hay que buscarlo, sino en cada momento. También en momentos de alegría también hay que buscarlo a Dios para agradecerle, para darle gracias por lo que Él nos da día a día. Este momento que nosotros estamos acá ahora compartiendo es motivo de gratitud, motivo de alegría, porque Dios nos ha acompañado hasta aquí y lo seguirá haciendo, porque Él dijo en su palabra, yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Y Él está aquí, ahora, está contigo, está con tu familia. Pasemos al tercer punto de este versículo. Protege a los que en Él confían. Dios es bueno, un refugio en horas de angustia, y protege a los que en Él confían. Como que hay una condición aquí para que Dios nos proteja. La condición parece ser confiar en Él. Bueno, en todo este tiempo, volviendo al año doloroso, triste, sin que quiera hacer mucho hincapié, hubo expresiones muy negativas de la gente. Los primeros días recuerdan que se lanzaron a los supermercados un buen porcentaje de la población, por no decir aquellos que tenían recursos, y dejaron vacíos. Y muchos, curiosamente, compraban papel higiénico en grandes cantidades. Y eso también llamaba la atención. Y también comenzamos a adquirir otro tipo de cosas que antes no estábamos muy acostumbrados a usar, como las mascarillas, el alcohol, cubrebocas. Se volvieron productos de primera necesidad y prendas de uso cotidiano entre nosotros, al menos en este año. Y hay que usar esta prenda. Yo ahora no lo estoy haciendo porque estoy guardando la distancia física, tomando todas estas medidas de bioseguridad. Estas se han convertido ya en nuestras compañeras, estas prendas, ¿no? La mascarilla, el cubrebocas y el alcohol. También con este tiempo ahí de encierro vino el desinterés de unos por otros. Como decíamos antes, pensábamos que Dios nos abandonó, nadie nos llamó, nadie nos visitó, y qué complicado. Pero también hubo otras cosas que surgieron ahí. Nos dimos cuenta de la importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación para poder llegar hasta a ti, como en este momento lo estamos haciendo. En el mes anterior hablábamos acá en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca de que Dios no está en cuarentena. Así que no importa si para Dios si estaba cerrado el templo, Él seguía llegando por otras vías a tu corazón, a tu vida, a tu familia, para darte justamente, para hacer ese refugio, para acompañarte en ese momento de angustia. Tuvimos que reinventarnos en el uso de estas tecnologías en la iglesia. Pero como decíamos en el caso de este amigo que estaba en las afueras del Bicentenario, que se lamentaba de no tener acceso, de no tener conexión al Internet, sabemos que miles de niños y niñas han tenido que abandonar los estudios por esa falta de conexión, por esa falta de acceso al Internet. Pero bueno, no todo ha sido malo, no todo ha sido malo en medio de esta adversidad. Porque, como decíamos, Dios
no estaba y no está en cuarentena y en todo lugar ha estado, está y estará presente. El texto en esta tercera parte dice: Dios protege a los que en Él confían. Es decir, que tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en Él, creerle. Y yo recuerdo aquí en algunos momentos que acompañé al pastor Yesiel Carvajal, por quien y por su salud seguimos orando y acompañándolo, que él, cuando compartía una Biblia con otra persona, siempre le decía, antes de entregarle esa Biblia, le decía: tome, esta es la palabra de Dios, la Biblia, que hay que leerla, creerla y obedecerla. Es decir, hay que confiar en Dios, pero también hay que saber leer, conocerlo, estudiar la palabra de Dios, creer lo que nos dice ahí, y sobre todo obedecerla. Y Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, 19 y 20, en la gran comisión que manda a sus discípulos, dice: vayan pues a todas las naciones y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Entonces, la Biblia hay que leer, creer y obedecer, tal como solía decir el pastor Yesiel cuando compartía una Biblia con otra persona. Así que Dios protege a los que confían en Él. Hay que saber confiar en Dios. Tremendo este profeta menor Nahum. Y solo que hemos visto un versículo, el versículo 7 del capítulo 1. Les invito para que en sus casas en algún momento puedan leer, estudiar completamente. Son pocos capítulos del libro de Nahum. Para concluir, quiero decirles que así como el anuncio que hizo Nahum hace 7 siglos antes de Cristo fue vigente para esa época, ese mismo mensaje sigue siendo vigente en la actualidad. Nos manda a todos y cada uno de nosotros a compartir ese mensaje, ese evangelio de Jesucristo en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestro barrio, con nuestros compañeros, compañeras de trabajo, pero a compartir de manera verbal, pero también con acciones, a dar un testimonio íntegro. Eso nos manda Nahum, eso nos manda la palabra de Dios. El Señor es bueno, es un refugio en todo momento, no solo en momentos de angustia. Y el Señor protege a los que en Él confían. Hay que confiar en el Señor siempre. Pidámosle a Él que nos siga acompañando y nos ayude a conocerle y a obedecerle. Dios nos bendiga. Sin duda que uno de los aspectos más importantes de ser iglesia es poder velar los unos por los otros. Y justamente después de las varias jornadas de oración e intercesión que hemos tenido por la salud de nuestro pastor Yesiel Carvajal y por otros hermanos, este miércoles se retomarán los estudios bíblicos de refuerzo para los temas de predicación de los domingos. Esté atento al mensaje de invitación de parte de Secretaría para que pueda unirse y ser parte activa de estos estudios. También puede seguirlos a través de la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca. Los cultos presenciales también se llevan a cabo los días domingos, el primero a las 8, el segundo a las 9:30 y el tercero a las 11. Todas las personas a quienes se les facilite asistir, háganlo con toda confianza, con toda tranquilidad, porque se mantienen las medidas de seguridad para precautelar la salud de los asistentes. Los cultos virtuales también se mantendrán mientras el Señor lo permita. De igual manera queremos poner en su conocimiento que la Iglesia continúa trabajando, atendiendo a las personas que están en vulnerabilidad en estos tiempos por temas laborales, por temas de salud, económicos, etc. Y lo hace gracias a los aportes que recibe mediante sus diezmos y ofrendas. Puede ver en pantalla el número de cuenta en el cual puede realizar su transferencia y el correo electrónico al cual puede enviar la confirmación, de modo que se mantengan adecuados registros de estos valores. Continuemos, hermanos, orando por nuestro país, por la situación mundial también, que el Señor
mueva su mano poderosa para bendecir, para cuidar a todos sus hijos alrededor del mundo. Y que en esta semana su bendición sea en cada uno de los hogares aquí representados. No olvidemos también ser solidarios, estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y continuar poniendo nuestros dones y talentos al servicio de nuestro buen Dios. Un abrazo fraterno y hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.